Hola, buenas tardes. Y en estas aclaraciones muy mexicanas, ¿no? De que es buenos días y buenas tardes. Pero les agradecemos que nos acompañen a la mesa 10 del cuarto coloquio internacional sobre novela corta, que está dedicada justamente al otro territorio, que ya no corresponde a los estudios académicos, sino a la visión de los creadores. Y tenemos ahora sí que el honor de contar con dos escritoras maravillosas, Ana García Bergua y Mónica Lavín, y sobre todo tener la oportunidad de que ellas expongan su propia poética con respecto a la novela corta. Se trata, la lectura que van a hacer, de textos inéditos que en algún momento conformarán un volumen de Una selva tan infinita, que, como ustedes recuerdan, son la serie de publicaciones que han auspiciado Gustavo Jiménez y Gabriel Enríquez con respecto a diversos aspectos de la novela corta. Pues quisiera yo hacer, viene el orden ya establecido, entonces vamos a empezar con Ana. Sí me gustaría leer brevemente su perfil, aunque se supone que la dinámica es que ustedes lo puedan leer tranquilamente, pero es una narradora y ensayista de una familia muy interesante en todos sentidos. Nació en la Ciudad de México en 1960, estudió letras francesas y escenografía teatral en la UNAM, cuando todavía se podía estudiar escenografía. Ha publicado la novela El Umbral, que justamente quizá hablemos, ¿no? Hables un poco de ella, que es una novela corta. Púrpura, Rosas Negras, Isla de Bobos, La Bomba de San José y Fuego 20. Los libros de relatos, El Imaginador, La Confianza en los Extraños. Otra oportunidad para el señor Balmand, El Limbo bajo la lluvia, y Edificio, que es un libro bastante interesante porque es como una especie de cruce, ¿no?, entre novela fragmentaria, que también tú cultivas, y así como el libro de crónica Postales desde el Puerto y Pie de Página. Muchos de esos cuentos figuran en antologías. En 1992 recibió la beca para los jóvenes creadores del FONCA y en 2001 ingresó al prestigioso Sistema Nacional de Creadores. Le cedo la palabra para que nos hable justamente de su labor como creadora, como narradora de novela. Pues muchas gracias, Elsa, muchas gracias a Gustavo por la invitación y el gusto de compartir mesa con mi amiga querida. Me da mucha alegría estar aquí. Yo no sé si soy una escritora de novela corta. Mi único consuelo es que hace poco fui a escuchar a César Aira, que él sí es un novelista corto, se podría decir. No, es un gran novelista de novela corta, y decía cosas parecidas. Entonces dije, bueno, no estoy tan errada con mis métodos. Entonces, bueno, pues les voy a leer mi texto. Se llama A lo largo de una novela corta. Agradezco mucho el honor de que se me invite a escribir sobre la novela corta, un género que disfruto desde que leí La Metamorfosis de Franz Kafka o El extranjero de Camus, el del relato largo de una sola historia que se empeña como un tronco obstinado en su propio asunto, como aquellos árboles vertiginosos y esbeltos de las montañas de clima frío, de ramaje corto, que concentran toda su energía en llegar al sol en lo más alto. La novela corta literalmente no anda por las ramas. Como el cuento va a lo suyo, aunque se extienda un poco más, bastante más en realidad, como esos espectadores que, terminada la película, siguen sacando infinitas conclusiones respecto a la historia contada. Debo decir, sin embargo, que nunca he intentado deliberadamente la novela corta, así como muchas veces no sé exactamente qué tipo de narración es aquella que comienzo a escribir.
En realidad, siempre he sentido que son las historias y los personajes los que piden el cuento, el relato o la novela, los que según su naturaleza buscan una forma que les permita mostrar lo que tienen que mostrar. La extensión de un relato, por lo menos desde el punto de vista de la escritura, me parece hasta ahora algo aleatorio, algo que en rigor no depende de mí. Eso que comienza como un cuento puede terminar como una novela, una historia pretendidamente novelesca puede terminar perfectamente expresada en una concentrada greguería. En realidad no importa. Incluso la elección del narrador, las voces, los puntos de vista, a mi modo de ver, están más al servicio de la obra o de lo que yo llamaría hacer que explote la historia, es decir, que la historia desarrolle sus posibilidades, sus alcances, de la mejor manera posible. Así, cuando las circunstancias me fuerzan a especificar qué tipo de obra estoy escribiendo o voy a escribir, si una novela o una serie de relatos sobre esto y lo otro, siempre advierto que todo esto puede cambiar. Uno no sabe lo que puede aparecer en el camino de la escritura, ese es el chiste, y si ya lo sabe quiere decir que está perdido. Escribir así es como hacer turismo, ir siempre al mismo lugar, parar en el mismo hotel, tomar el tren o el autobús que todos sabemos. Al final, elogiamos la ruta y los servicios de transporte sin haber visto el lugar que pisamos. Mucha novela policíaca está escrita así de manera turística y los lectores lo agradecemos pues sabemos qué esperar, como cuando compras un paquete vacacional. Sin embargo, me cuesta escribir así. Varias novelas y cuentos de mi autoría han comenzado escritos de cierta manera y pasaron por una reescritura, en ocasiones radical, en la que no solo cambiaron los elementos tradicionales que los constituían, sino la época en que estaban narrados, los personajes e incluso la propia historia. Hay algo que estamos buscando, algo incluso más allá de la escritura como materia, cuya búsqueda, en un momento dado, transforma a la propia escritura en arcilla, en algo que puede perder su forma para cobrar otra, la que realmente le pertenece. Una vez leí que el gran Philip Roth contaba que tenía que escribir 100 páginas para saber de qué trataba su novela antes de comenzar a escribirla. Esa frase me inspiró. No siempre escribo 100 páginas antes de empezar una novela, desde luego, pero tampoco pienso que escribir 100 páginas y luego tirarlas para comenzar de nuevo sea un desperdicio de tiempo o señal de impericia. Por el contrario, esas 100 páginas desechadas fueron necesarias para escribir las que siguieron. Quedan, por así decirlo, como un pasado fantasma, un fondo rico y oscuro detrás de la obra. Al final, de alguna manera, estarán ahí y la página perfecta de Flaubert no sufrirá ninguna merma por ello. Admiro mucho a los escritores capaces de concebir todo un andamiaje y una estructura de principio a fin antes de ponerse a escribir, pues son algo así como grandes cartógrafos o grandes arquitectos. De hecho, cuando damos talleres de novela, es inevitable no plantear como cuestión de método que se escriba una primera estructura de la novela antes de comenzar. Sin embargo, yo prefiero escribir un poco a ciegas, tener, eso sí, un punto de vista y una idea vaga de hacia dónde me dirijo, un momento, el encuentro entre unos personajes, un lugar, pues saber todo lo que sucederá me desanima. Eso le pasaba a Aira, no me sentí tan solita. Me apaga el entusiasmo como cuando a uno le cuentan el final de la película. Al cabo de un tiempo de escribir a ciegas, descubro el camino que debo seguir para encontrar aquello que estaba en el fondo de esa búsqueda, lo que me inquietaba realmente, pues en general escribo para saber qué se trae entre manos, esa historia que por alguna razón me interesa contar, ese gesto, esos personajes, saber de qué trata mi novela o mi relato, soltar la sopa en serio. Hay ocasiones en las que uno habla de ciertas cosas creyendo que habla de otras, y la escritura es también un poco como la poesía,
una manera de descubrimiento interior. Prefiero descubrir eso que voy a contar a través de las palabras y después pienso en la estructura, las voces, los tiempos, los personajes, el punto de vista, el ritmo y el orden de los capítulos, pues gran parte de la escritura se trata de corregir. Primero parimos al niño, después lo vestiremos. Sé que es un pésimo método para construir puentes o edificios. Afortunadamente una novela no es un puente ni un edificio, aunque en ocasiones pueda parecerse a ellos. De hecho, escribí un libro de relatos que se llama Edificio, por cierto, y algunos personajes se colaron en varios de ellos como si fuera una pequeña novela. Por eso Edificio es un libro un poco híbrido, sin género definido, ni una novela ni un libro de cuentos estrictamente. Quizás sí Edificio es un edificio, construido desde las voces y las historias, esos ecos que uno escucha en el cubo de las escaleras de su cabeza. Nunca pensé en lo que sería. Tenía como siempre una idea general, el mínimo necesario para echarse a andar. Creo que he escrito un par de novelas cortas, no tanto El umbral como podría suponerse por su longitud un poco engañosa, pues posee muchas pequeñas tramas y personajes, sino quizá Púrpura, escrita desde un solo punto de vista, siguiendo una sola línea narrativa. En su origen, Púrpura era un cuento, un ejercicio. Trataba de un muchacho de pueblo chico que visita a su primo en una ciudad. El juego consistía en que el testimonio admirado del muchacho nos diera a entender, bajo su grandilocuencia, que la vida del primo era perfectamente banal y pequeña, agrandada solo por la admiración del narrador. Quería jugar con la mirada de Artemio, que se llama el personaje, y sus tendencias románticas, sus lecturas y deseos como una especie de Madame Bovary en hombre. El asunto fue que la voz de Artemio me sedujo, tanto como los encantos de su primo Mauro, y me dejé llevar. Debería haber planeado una estructura perfecta del ascenso y caída de Artemio en la gran ciudad. No hubiera escrito Púrpura, por lo menos hubiera perdido ese halo que considero humildemente es lo que la puede sostener como novela. Debo confesar que escribí Púrpura un poco como posesa, tratando de escuchar la voz de Artemio González, su protagonista y narrador, sin imponerle cosa ninguna. Claro que detrás de Artemio está ese narrador malicioso que transparenta sus contradicciones y sus falsas inocencias, ese juego del que hablaba, pero sin tenerlas presentes hubiera sido imposible hacerlas. Me gustó tanto Artemio que me concentré en su historia y hasta le di una especie de happy ending fuera de las convenciones del melodrama romántico en las que él vive. Lo escuché a él y solamente a él, como toda proporción guardada. Creo que Camus escuchó a Meursault y el resultado fue una novela corta. En un encuentro de escritores alguien dijo como crítica que escribir así era hacerlo como si Dios te hablara, y yo admito que en realidad sí, Dios le habla a uno cuando escribe narrativa. Literalmente escuchamos voces, esa voz que tanto se ha dicho que es la del narrador y que es una voz que no es la voz del escritor. Desde luego esa voz se puede analizar como una impostura, una construcción, un anacronismo, un viejo sostén de deseos más bien flotantes y una serie muy larga de teóricos, etc. Pero pienso que la experiencia del que escribe, o por lo menos la mía, es literalmente la de un escucha interesado, desde luego, un escucha morboso y truculento, algo tramposo, pero un escucha. Así, si alguna técnica tengo y he tratado de perfeccionar, es la de escuchar a los personajes, a las voces narrativas y saber cuándo mienten o no a partir de su identidad. También saber cuándo uno mismo miente, creo que es importante, o cuándo se acomoda uno en algo que conoce, como los turistas en el autobús preferido. De eso hay que saber escapar para ir un poco más profundo, tratar de escribir desde una incomodidad perpetua, desde una sabia ignorancia, donde las cosas se revelan de una manera desconocida. El trabajo en la forma llega después. Pero hablamos de la novela corta,
¿qué es la novela corta? ¿Cómo escribimos novelas cortas? En mi caso es escribiendo cuentos que se alargan o novelas a las que les recortamos tramas innecesarias. A la novela corta, como al cuento, como a la novela gorda y detallada, en mi caso, se llega. El punto de partida será siempre la escritura como invención. Gracias. Bueno, como han podido escuchar, hay muchas cosas que vamos a poderte preguntar después, Ana. Quisiera presentarles a Mónica Lavín y en efecto, como dice Ana, pues son dos queridas amigas, pero además pertenecen a una generación muy interesante, que bueno, después de la intervención de Mónica Lavín podemos hablar al respecto. Ella es novelista, cuentista, ensayista. Entre sus recopilaciones de cuentos destacan Ruby Tuesday, No ha muerto, Premio Nacional de Literatura Gilberto Owen en 1996 y Uno no sabe de 2003. Finalista del Premio Antonin Artaud, La corredora de Cuemanco y El aficionado a Schubert. No se puede negar que sus títulos son muy sugerentes. Entre sus novelas sobresalen Café cortado, Premio Narrativa Colima 2001, Hotel Limbo 2008, Yo la peor 2009, donde incursiona en la novela histórica, ¿no? Una novela sobre Sor Juana, Premio Iberoamericano de la novela Elena Poniatowska 2010 y Las rebeldes de 2011. Ha publicado libros de divulgación científica, estudió biología en la Universidad Autónoma Metropolitana y crónica gastronómica. Publicó el libro de ensayos Apunte y Errancias. Y perdón, porque en el caso de Ana había otra página y no la leí. Pero bueno, es que de verdad es larga su trayectoria y eso que son síntesis. Sus cuentos aparecen en antologías nacionales y varios de ellos se han traducido al italiano, francés e inglés. Ha sido editora, guionista, conductora de radio y de televisión. Por cierto, de este programa que tiene con Rosa Beltrán en Canal 22, si ustedes no lo han podido disfrutar, es Contraseñas, y son entrevistas que ellas dos hacen a escritores y es un maravilloso acercamiento a la literatura, muy amable, muy desenfadado, pero a la vez donde los escritores exponen temas muy interesantes en media hora, ¿no? Lo recomiendo ampliamente. Recibió el premio Governor General de la... es inglés. Governor General por la difusión de la literatura canadiense en México y el Pantalla de Cristal como coautora del mejor guión de documental por Bajo la región más transparente. Actualmente es profesora y investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México en la Academia de Creación Literaria. Pertenece también, como Ana García Bergua, al Sistema Nacional de Creadores. Bueno. Sí. Gracias a Gustavo Jiménez por la invitación a participar de este coloquio. Gracias, Elsa, por la presentación. A mí también me da mucho gusto, como siempre, y Ana lo sabe, compartir el diálogo sobre la escritura, además del diálogo sobre la vida, la escritura que es, sin duda, esta idea que lanzaba Ana del turisteo escritural me pareció muy interesante. Yo creo que algo que compartimos es que queremos tomar riesgos permanentemente y esa adrenalina de lo incierto, de lo que hay que descubrir en la escritura, pues es algo que es necesario compartir, apoyarse, leerse, saberse en como decía García Márquez, oficio de ciegos. Yo empiezo creo que algo muy interesante del coloquio es que nos invita, por lo menos desde la escritura, desde la creación literaria, además desde la academia, a hacer una reflexión sobre la novela corta. O sea, ¿ha escrito uno novela corta? ¿Qué es la novela corta? Si lo hice deliberadamente o sucedió. Entonces me parece muy, muy jugosa toda esta posibilidad. Yo empiezo por
antes de hablar de mi escritura o de lo que creo que he hecho alrededor de la novela corta, tratando de pensar la novela corta. Se llama Un clavado en cámara lenta. ¿Por qué hablar de novela corta? Por las mismas razones que distinguimos el cuento de la novela, aun siendo las dos construcciones narrativas. Si en el uno y en la otra podemos decir que la extensión es un límite y un condicionante, pues el suceso único propio del cuento solo se puede tratar con intensidad y brío en el empeño de lograr una unidad de efecto de Poe en una cierta extensión, en cuanto son varios los sucesos concatenados para el desarrollo del personaje y su multidimensionalidad, estamos en las aguas de la novela. El uno y la otra tienen intenciones distintas. El cuento es extremo, tenso, secreto. Solo conocemos algo del personaje que se muestra por el suceso narrado. Está muy cercano. La televisión no me ha servido mucho, ¿verdad? Y que es relevante y suficiente para el estremecimiento que éste provoca. La novela es más explícita. El personaje es visto frente a varios sucesos, carácter y caracterización a prueba. El espíritu de la novela es en gran angular. El del cuento es un close-up. El cuento es género de silencio, una habitación cerrada. La novela, en cambio, es bulla, es edificio. En este sentido, la novela corta respira atendiendo a particularidades de uno y otra, pero para crear, como decía José Ricardo Chávez, una forma única, independiente de las otras dos. Es tan intensa, me parece, la novela corta como el cuento, aunque desarrolle un suceso principal y otros adyacentes, pero nunca dejará de develar la complejidad del personaje. Digamos, en otros términos, si el cuento es un clavado limpio en un solo movimiento, la novela corta permite las piruetas del clavadista, la exhibición de sus posibilidades coreográficas, además de la precisión en su caída al agua. Por eso, aunque la extensión es la medida más clara de la novela corta, lo corto es consecuencia de la dirección del conflicto narrado y del desarrollo del personaje. Y aún así la definición puede sonar arbitraria. En la tradición literaria mexicana, Aura de Carlos Fuentes, un clásico del que hablamos siempre, me parece más novela corta que cuento, y Las batallas en el desierto, una clara novela corta, donde sabremos más de Jimmy y del contexto que lo que el cuento permitiría. Tengo para mí dos muestras claras y memorables de las cualidades de la novela corta dentro de la familia narrativa. Son novelas de la tradición en habla inglesa. Daisy, de Henry James, y La balada del café triste, de Carson McCullers. Si cada título literario nos inventa como lectores, de la misma manera en que los hijos nos hacen padres, ambas novelas nos muestran el poder de la justeza en la selección de lo narrado, al tiempo que convoca nuestra empatía con las antiheroínas. Nos basta con mirar a Daisy como lo hace el narrador, aquel joven inglés que llega a visitar a su tía y conoce a esta chica americana, nueva rica, que pasa un tiempo con su familia en Roma. Nos basta, decía, con observar sus maneras, su espontaneidad, su rebeldía e insensatez, la manera en que se deslumbra con aquel chico italiano, para reconocer la tragedia de su inocencia. James sabe retratar, como un Sargent Singer de su época, a la sociedad americana en contraste con la europea, la vieja aristocracia y la riqueza fresca e inexperta del americano. Con Daisy y su inocente insensatez y la manera en que el joven que narra es atraído por la chica y lamenta el desenlace que él pudo prever pero ella no, asistimos a la tragedia de los sueños mal colocados, o del mundo de apariencias y códigos que anhela romper el joven en el mundo de su tía y que admirará y lamentará en Daisy cuando ella, al ir al Coliseo de noche, fuera de horarios con el pretendiente romano, llegue a la muerte. Daisy es un personaje contradictorio, chocante y delicioso, de cierta forma banal, que solo la novela corta, en esos episodios ceñidos a unos días de verano, podría comunicar con tal precisión. El asunto, sin duda, no se sostendría en las aguas de la novela, y el cuento podría apenas contar la parte climática del relato. La novela corta permite conocer a Daisy, al narrador, y conmovernos con el cruel desenlace.
Por otro lado, Amelia y el jorobado Lime son dos personajes del gótico sureño que con la balada del café triste, Carson McCullers sembró para el imparable asombro del lector. Ninguno es un personaje convencional, como no son los del gótico sureño en Estados Unidos. Amelia es más bien masculina, robusta, se encarga de la bodega y tiene un café en la localidad. Estuvo casada con un hombre guapo del pueblo, un pillo que está pagando una condena en la cárcel. Es ruda y golpeadora, pero cuando aparece ese jorobado diminuto que afirma ser su primo, Amelia se volverá su protectora. Abrirá sus puertas para que los parroquianos beban a gusto del whisky que ella expende hasta el día que aparezca su exmarido y después de un round de box con ella, pierda al contrahecho Lime, que continuará sus pillerías con él en otros lares. De nuevo la tragedia. Tal vez la novela corta es más poderosa si el final es triste. Amelia, o tal vez todo lo literario. Amelia habrá de pasar por diversos estados. Saldrá de su mutismo hosco, será benévola y coqueta, y se sumirá en el desencanto cuando decida cerrar el café, como sabemos por la voz que narra, ante la vista del lugar casi abandonado, donde alguien asoma por la ventana del piso alto. En una y otra novela el espacio y el tiempo están claramente acotados, poseen un marco preciso, y las conductas tanto de Daisy como de Amelia afectan al entorno de distintas maneras. La muerte de Daisy parece subrayar un final merecido a ojos del núcleo social al que su madre desea pertenecer, no así del que narra. Y Amelia, el café como un corazón, hará más amable la vida del pueblo enamorada de Lime y lo desarropará con su desencanto. Recuerdo lo que ocurre en cada una de estas dos novelas, pero sobre todo a Daisy con su tonta frivolidad y a Amelia con su insólita conducta frente al falso primo, quienes forman parte de la galería de personajes literarios memorables. En cambio, cuando leo cuentos, se me queda más el suceso frente al que exhibe el personaje algún aspecto revelador. El peligro de la novela siempre son las demasiadas palabras. En la novela corta, el equilibrio que exige la selección de lo narrado, el ritmo y el punto de vista para darle forma es el tour de force del escritor. De ella no podemos esperar la epifanía del cuento, porque es mucho menos silenciosa que este, pero le ronda lo no dicho, que, como al cuento, le da densidad. Si volvemos a la analogía con el clavadista, en la novela corta el clavado con piruetas ocurre en cámara lenta, y en cada momento del clavadista podemos ver los detalles y los gestos que nos permitirán saber más de él. 2. La más faulera es mi primera experiencia con la novela corta, y más precisamente con la escritura donde hay un desarrollo de personajes. Hasta entonces, las aguas del cuento, su precisión y equilibrio eran mi horma. Alguien leyó el cuento que es germen de la más faulera, porque yo siempre creí que solo iba a escribir cuentos. Estaba muy contenta con esa exigencia del cuento, con las palabras precisas y su capacidad de sugerencia. Esta persona que leyó el cuento me sugirió hacer una novela. De golpe sentí que me ponían contra la pared y de cara. Pero si yo no quería hacer una novela, lo esencial estaba en ese cuento que se llamaba Por un diente. La violencia y el miedo, lo que pudo haber sido el desenlace en una cancha de básquetbol y el baño de mujeres donde esperaban a la protagonista que le había tirado un diente a la contraria, sin querer, para golpearla, queriendo. La editora me dijo que podía publicarse en su colección para jóvenes, y eso era una manzana tentadora. Cuando acabé mi primera novela breve, la colección de jóvenes ya no existía. Pero había tanteado el río narrativo de sucesos varios, donde llegué a conocer un poco más a Andrea, la protagonista, y su circunstancia. Confieso que la aproximación fue un tanto ingenua y consistió en imaginar el tiempo anterior y el tiempo posterior al hecho dramático y construir el mundo cotidiano y las relaciones significativas para la protagonista. Vista desde el hoy, a esa novela corta le falta la malicia y el misterio del clavadista que elige cierto grado de dificultad. Me parece más un relato largo y una primera aproximación a la construcción de un personaje, pero funciona con los lectores adolescentes. Eso me da gusto,
Y entonces no sé si llamarla novela corta o relato largo, o la manera en que intenté escribir novela. Doble filo es, en cambio, una propuesta de escritura después de publicar varias novelas de largo aliento y de continuar con mi adicción al cuento. Elegí las reglas del juego que someterían a la forma y al desarrollo de la historia. O sea, aquí sí, deliberadamente quería hacer yo una novela corta, ahorita explico las razones. Elegí lo que Humberto Eco llama las restricciones. Me propuse contar el deseo de olvidar una historia de amor de una mujer joven frente a una extraña terapeuta que usa métodos intuitivos y metafóricos. Así, mientras la joven olvida, la terapeuta recorre su historial romántico y construye el mapa sentimental que le permite ser la que ahora es, dispuesta a no olvidar. La historia pudo ser contada de diversas maneras, pero quise hacerlo a ritmo de sesiones, estancias breves, donde el punto de vista es el de la terapeuta que escucha la otra historia, ejecuta acciones y en soledad se percata de que ella es cada vez más apegada a su pasado y menos dispuesta a dejarlo ir. Cada una de las partes podría leerse como una minificción, cada una de estas sesiones. La sesión acotada en el tiempo es la del texto en la página. La densidad de lo que ocurre está sobre todo en los silencios. La novela se hilvana como los collares que la terapeuta hace y deshace para dejar ir los problemas ajenos una vez que sus pacientes se van. La historia pidió su forma. Creo que las historias siempre lo hacen, como también decía Ana. Desconfié de las demasiadas palabras, siempre desconfío de ellas, lo confieso. Cuando veo novelas gordas, tiene alguien que decirme que es una historia maravillosa porque temo perderme en lo que sobra, o más bien perder mi tiempo. Desconfié de las demasiadas palabras e hice mi aliado el poder sugerente del cuento, aunque la continuidad y la necesidad de saber qué pasa y quién es cada una de ellas apunta a la esencia de la novela. Y me sucedió un poco lo que decía Ana. Para mí escribir esta novela corta fue aprender que va de otra manera, ocurre de otra manera que la novela de largo aliento, es decir, yo realmente no sabía a dónde iba, y en el cuento me propongo saber a dónde va desde el principio, y no sabía quiénes eran estos personajes, y curiosamente se fueron revelando bajo este poder de las restricciones y me resultó un ejercicio muy interesante. Fue durante un encuentro de escritores en Ciudad Juárez, donde después de las participaciones en el foro y dada la inseguridad entonces que, recluidos en el hotel, no nos dejaban salir a ninguna parte, prácticamente solo íbamos a un teatro, el camión nos llevaba al hotel y entonces toda la vida ocurría en el comedor del hotel. Cristina Rivera Garza, Rosa Beltrán, David Ojeda, fallecido desgraciadamente el año pasado, Elmer Mendoza y yo platicamos de la novela corta. Solamente el tiempo que le sobra a uno de repente permite esas divagaciones, y platicamos del reto del género y nos propusimos escribir cada una. Soñamos con verlas publicadas al unísono o juntas. Finalmente, cada uno hicimos lo que pudimos. Doble filo fue mi respuesta a ese reto. Gracias. Muchas gracias, Mónica Lavín, por esta visión que es similar y a la vez divergente con la de Ana. Las dos usaron metáforas, ¿no?, para describirlo, porque estamos casi como con la novela corta, como con la poesía mística, ¿no?, que San Juan de la Cruz tiene que describir este encuentro con Dios en un sentido erótico. Bueno, en este caso Ana ha elegido la metáfora del turista y Mónica la metáfora del clavadista. Quisiera yo intercambiar estas metáforas y justamente creo yo que, por ejemplo, en el caso de Doble Filo, aunque tú nos estás contando en este momento que no sabías exactamente hacia dónde iba la historia, pero creo que a nivel estructural sí tiene como un fundamento, ¿no?, de origen, pero no lo sé de cierto. Entonces me gustaría preguntarte
¿qué opinas de la metáfora del turista y cómo funcionó en Doble Filo esta idea de la estructura, por lo menos, ¿no? Sí. Yo empiezo a escribir las novelas, las largas o esta corta, como un turista. Es decir, me hago mi plan de viaje, hago una especie de trayecto, si voy a ir en tren, tengo una idea del viaje. Lo que sé es que no va a suceder como lo tengo planeado y que estoy dispuesta a que pueda pasar lo que pueda pasar. Y en Doble Filo tenía el plan sí era, en estas restricciones, es escoger el punto de vista. O sea, yo quería que la que escucha fuera, es que la que escucha, esto es un poco mañoso, el punto de vista de la otra lo tenemos porque habla y le cuenta, como sucede en las terapias, a otra, pero el punto de vista iba a ser de la que escucha, porque ella no tiene que contarle a la otra y yo necesitaba saber su historia. Es decir, pero esto fue curioso porque obedecía más a la necesidad, no de saber lo que va a contar la joven para olvidar, sino quién es la que quiere ayudar a olvidar y por qué da estas extrañas terapias y qué le pasa a esta otra mujer que ha dejado su vida como física, porque se supone que es física y trabajaba en la UNAM, y ahora ayuda con métodos entre absurdos, locos y violentos, la encierra en un closet. ¿Quién es esta mujer? A mí como escritora, y ahí viene la parte de descubrimiento, me interesaba descubrirla a ella, y entonces esta restricción me funcionaba bien. Y la idea es que no, como las terapias están acotadas, la sesión tiene un tiempo definido, pues mis pedazos tenían que tener este ritmo de sesión. Esas sí eran mis reglas del juego. Yo no podía saber lo que pasaba fuera de las sesiones, y eso me obligaba a cierta forma, y está bien, eso me contenía, me permitía andar en la novela corta. Sí, que además, en este sentido, digamos, la trama no está definida y estás como en este terreno elusivo, pero a la vez la estructura te permite justamente avanzar, ¿no? Sí, claro. Bueno, y ahora la metáfora del clavadista, porque Mónica la usa para hablar de los géneros. Me gustaría saber tu opinión, si estás de acuerdo con Mónica, en el sentido de que el cuento es un clavado directo, o si y la novela corta sería este clavado con vueltas holandesas y demás. Sí, no, pues de hecho me gustó mucho porque hay una tensión, ¿no? Hay una tensión que se estira o se afloja según los géneros, ¿no? La tensión de lo que el lector quiere saber o lo que queremos que quiera saber cuando lee narrativa y que no nos abandone. Esa tensión, digamos que en el cuento es muy clara, ¿no? Es de lo que hablaba Mónica, es el clavado recto porque es la tensión de la acción que se debe resolver, y esa es como es su urgencia. Hay una urgencia en ese trayecto directo, y en la novela larga ese trayecto pues agarra caminos, va por aquí, va por allá, en algún momento, algún día se resume, ¿no? Pero no es lo importante, no es lo que guía ni la lectura ni la escritura, y conocemos a los personajes. Entonces me gusta mucho esto de la novela corta, definirla como una serie de piruetas, ¿no? La acción como una serie de piruetas que son pretexto y a la vez manera de que conozcamos a los personajes, ¿no? Y los personajes en la novela corta sí sufren una transformación, cosa que en el cuento es difícil que pase, ¿no? Digo, a menos que sea por el shock, no, pero en realidad los personajes del cuento corto tradicional no cambian mucho, ¿no? Son puestos a prueba quizá por las acciones, por las circunstancias, pero no cambian mucho.
y en la novela corta tenemos como esta oportunidad. Yo pensaba mucho en una novela, pues la única novela que ha escrito Fabio Moravito, que se llama Emilio, los chistes y la muerte, que es una novela, pues no es muy corta, pero tampoco tiene el espíritu de una novela larga, ¿no? De hecho, una vez yo le dije pues que era una fábula, en realidad, y sí tiene algo como de fábula larga, ¿no? Entonces yo creo que quizá la dificultad es como pensar si la novela corta es una novela larga acortada o un cuento alargado. A mí me sirve un poco la definición esta que hacen los franceses, ¿no? De la nouvelle, que yo siempre le he traducido como relato, porque es como nombrar al cuento de otra manera, pero bueno, es un cuento que se expande, que amplía su mundo, ¿no? Quizá no verlo tanto como líneas de acción pero es un cuento que amplía su mundo y nos permite saber un poco más. Y supongo, yo sigo sin saber qué es la novela corta. Supongo que algo así es la novela corta. No, de hecho no te preocupes, creo que nadie lo sabe a ciencia cierta, que es un camino, ¿no? Es como el poema de Cavafis, ¿no? De Ítaca, que yo creo que lo interesante es el viaje, ¿no? Teórico acerca de la novela corta, que quizá nunca lleguemos a una definición clara. Por otro lado, me llama la atención, y volviendo un poco a ti, ahora regresamos justamente en ese mismo sentido con Mónica, porque cuando hablas en tu texto de la novela Umbral, que además, curiosamente, bueno, es de los años 90, ¿no? Me parece, tú dices, bueno, no tanto Umbral, que no la consideras una novela corta a pesar de su extensión, y esa es una discusión que también hemos tenido aquí en estos días, justamente si la extensión es el criterio más importante para considerar novela corta, y me gustaría saber por qué Umbral no entra en tu clasificación más restrictiva de lo que es una novela corta. Es que a mí esa novela me causa ciertos conflictos, entonces pongo muchos pretextos para no hablar de ella, pero pues ya voy a hablar de ella. Lo que pasa es que en esa novela pasan muchas cosas, hay muchos personajes que toman muy diversos caminos, y yo siento que le falta como justamente esta tensión de la que hablábamos, de este clavado, que podría caracterizarla como novela corta. Quizá es una novela corta con aspiraciones a novela larga, o una novela larga que se quedó corta, no sé cómo. Siento que no cumple con las reglas del género. Y otro hecho engañoso es la pobreza de las editoriales, porque salió con una letra así. Entonces yo creo que en una edición, digamos, más generosa, sería una novela larga. Puede ser, ¿no? Sí. Entonces, por eso, porque, bueno, por las condiciones en que salió y tal, yo siento que en realidad podría abultar un poco más, pero bueno, sí. En ese mismo sentido, a mí me gustaría preguntarle a Mónica Lavín si justamente esta estructura que tiene doble filo se podría extender, ¿no?, al infinito y crear una novela mucho más larga, o incluso, como lo platicaba con un alumno tuyo, si se volvieran sagas, ¿no?, de esta terapeuta, que podría ser, ¿no? Me da horror eso de que se vuelvan sagas de la terapeuta. Las partes 2 de todo no me da horror. Sí,
No, ya uno dejó de estar con ellos, ¿no? Ya se acabó lo que uno quería saber, lo que uno quería saber. Eso no quiere decir que a lo mejor el doctor quiera engancharse con acompañar a los personajes en el resto de las peripecias de su vida, ¿no? Eso me pasaba con La Más Faulera también, me pedían la parte 2, no, ya se acabó el juego de básquetbol. Ya se me olvidó la pregunta por estar diciendo esto. Bueno, justo. Que sí, se podía alargar. Yo creo que no. Yo creo que si la alargara, perdería lo que precisamente la forma, la intención que la forma y el ritmo me daban, incluso para saber qué había que decir de una y de otra. Es decir, yo no decía lo que no me programaba y decía lo que va a venir a contar hoy Antonia va a ocupar una cuartilla. No sabía qué tan largo iba a ser el rollo que soltara, ni qué. Me divertía mucho porque era muy interesante, porque era como si yo fuera la terapia y fuera la terapeuta, que eso es lo que uno hace cuando escribe, ¿no? Pero no sabía qué terapia inventar, qué se le iba a ocurrir a la terapeuta ante el pedazo de historia que venía a contar la chica ese día. Y entonces, mientras escribía la parte de la chica, yo ya estaba pensando como la terapeuta, qué hacer con esta mujer que quiere olvidar una historia de amor, ¿no? Y eso iba dictando qué tan largo y qué tan corto, porque realmente era una respuesta que sucedía, era una escritura que sucedía como muy al ritmo de la brevedad y de la acotación del tiempo y el espacio, que es otra cosa importante. Un sillón, una jarra, un sillón donde se sientan equivocadamente, el baño a la mano, el jardín y el río acá atrás, y ahí era donde todo tenía que suceder. Lo otro podía suceder en la cabeza y en otros espacios que eran el espacio solitario de la terapeuta, pero yo siento que si la alargo más, digo de más, y entonces no resulta lo que esta especie de catálogo de amoríos que va recordando la terapeuta. ¿Qué tanto más queremos saber de cada historia, que no parezca una misma, historias previsibles, repetibles, sino basta, el recuerdo no es recordar toda la historia que tuviste con alguien, recuerdas pedazos, ¿no? Y yo quería dar ese efecto, esa pedacería de la jornada del encuentro y la pedacería del recuerdo. Yo creo que son claves también a tomarse en cuenta cuando se trabaja teóricamente sobre novela corta, ¿no? Justamente este camino que recorre la creación, no ya para explicar su propia obra en términos de qué quise decir, o no, que bueno, eso ya no solemos trabajarlo en la academia, pero sí como proceso, ¿no? Creativo, y cómo esto se imbrica en el resultado y en el trabajo de un género. Ahora sí, no sé cuánto tiempo tengamos, pero sí me gustaría abrir el micrófono al público. Yo sé que algunos de los que están aquí conocen a las escritoras muy bien, y no sé si quieran hacer un comentario o hacer alguna pregunta. Sí, bueno, a mí me interesaría saber si de alguna manera influyen las lecturas que se hacen sobre determinados autores. Está leyendo, entiendo que uno tiene mucha poesía y de repente quiere escribir como poeta o como, en fin, lo que esté leyendo. Para la narrativa, ¿influye esto? Estamos leyendo por ejemplo a Cortázar y de repente ya queremos escribir como Cortázar, o nada más sirve también para, digamos, para evadirse un poco de lo que mismo está escribiendo, simplemente pensar en otras cosas, pero que de alguna manera van a ayudar a resolver alguna de las cuestiones que están atoradas. ¿Sí? Cualquiera de las dos. Pues sí, uno lee mucho, pues también para no inventar el hilo negro, ¿no? Porque para no sentir que estás descubriendo. Y luego la prosa, sobre todo la prosa en español, desde luego, porque a veces hay muy buenos traductores como Borges, pero no siempre.
la prosa, un poco como la poesía, tiene una música y a veces esa música sí puede pasar que se contagie y que uno, quizá no voluntariamente, pero que la música de un escritor o su estilo, pues sí, la absorbas como punto de partida para lo propio, ¿no? Yo creo que sí hay como eso, ¿no? Como ese contacto de oído que es parecido al de la poesía. Yo creo que no podemos saber bien qué tanto, así directamente, estoy leyendo esto y se está viendo en mi texto. A lo mejor cuando empiezas a escribir, sí. Yo me acuerdo que mis primeros cuentos eran como de realismo mágico, ¿no? Porque estábamos leyendo el realismo mágico y por ahí me iba. Entonces era como muy clara la ecuación. Ahora ya no sé qué está influyendo en qué. Y tengo amigos que, por ejemplo, Guillermo Arriaga dice que cuando él está escribiendo novela, porque va con la pregunta que haces, que él no lee nada para no contaminarse. No le creo, pero bueno, no le creo, está difícil. Si te tardó no sé cuántos años en El Salvaje, no creo que haya hecho eso. Pero eso quiere decir que sí o sea, es como la realidad. Estás escribiendo la novela y lo que pasa a tu alrededor va a entrar en la novela. A veces para resolver algo que no puedes resolver, o para darte una idea distinta. Nunca paras de dialogar con lo externo y parte de eso son las lecturas. Yo cuando escribía Yo la Peor, sí, deliberadamente ahí sí me proponía en cada jornada de escritura leer un poema de Sor Juana antes de empezar. No sabía yo para qué, pero era como un rito, como voy a entrar como en ese mundo, en otro siglo, no para que mi textos, pero yo creo que sí para la música del texto, lo que dice Ana. Yo creo que había algo, y ponía música también del siglo XVII, y ese era mi ambiente para el trance. Bueno, para el trance no es el trance, sino mi permiso y yo creo que algo, a lo mejor, pero no lo podría saber medir, tuvo alguna utilidad. Yo lo que, por ejemplo, advierto a propósito de lo que dices, es que una de las formas de lectura ahora, bueno, por decir lectura, es ver series de televisión que cuentan una historia y construyen personajes y lo hacen de manera, algunas muy poderosa. Y yo creo que no nos estamos dando cuenta, pero eso nos está influyendo también mucho. Así como el cine tuvo su repercusión creo que ver series, yo en la novela más reciente que publiqué, que acabo de publicar, que se llama Cuando te hablen de amor, yo no me había dado cuenta, pero ahora que la veo, la estructura y unas cosas, digo, yo creo que andar viendo demasiadas series se está notando aquí. Yo quería comentar que me hicieron pensar, porque una de las preguntas que yo tengo comienzas teniendo necesidad o no comienzas, ¿no? Yo creo que el caso de alguna cosa, ambas cosas no se pueden hacer, porque sí es cierto que tener una forma te da libertad, ¿no? Como dice, para que todo es posible, nada es posible, porque empiezo a tener una idea vaga, pero si tienes una forma, entonces es restringes y es fácil, ya que las ventajas del cuento y las ventajas de la novela de alguna manera se conviven bien, ¿no? La exploración que tiene la novela de los cuentos, puede decir, con la utilización de simbolismo, de algo como y la otra tiene una investigación que tiene la novela. Entonces ambas cosas se cruzan en la novela corta. Entonces yo creo que es una delicia no solo leer una novela corta, sino escribirla, porque en ese espacio restringido te obligas a hacer libros, ¿no? Y te obligas a no perder el tiempo. Claro, y explotar. Que solo vienen a cuento cuando escribes instantáneo, ¿no? Pero entonces, no, pero me gustó mucho ver estas dos posturas de la libertad y la planeación, como un viaje no de turismo, pero sí, pues, en búsqueda de algo, ¿no? Donde lo encuentren en el centro. Pero dices algo muy interesante ahorita con lo de las restricciones, con la libertad y lo que va a pasar. Yo creo que estas restricciones, por ejemplo, en el caso de Doble Filo, y eso me ha pasado con las novelas de largo aliento, realmente creo que
un personaje es el protagonista y luego todo se desacomoda, porque un personaje cobra una altura que no le había asignado yo, ¿no? Al principio en mi planificación, y entonces hay una revelación que hace muy interesante cómo va o sea, por eso no sé en qué va a acabar. Una novela yo no sé nunca en qué va a acabar. El cuento sí, ¿no? Pero por eso, porque realmente el personaje que tú creías que iba a padecer o iba a tener una redención, no, resulta que es otra cosa y por eso es tan fascinante. Y la novela corta permite eso. Sí. Lo que decía de la serie, pensaba que es un equivalente a la novela por entrega. Claro, claro. Y en realidad la novela por entrega no está escrita una vez y iba pasando el camino, sino que los personajes crecen los protagonistas. Y se nota en las novelas por entregas. Sí. Otra pregunta, comentario. Tiene uno que hablar al micrófono. Sí, sí. Bueno, un comentario y una pregunta nada más. Un comentario por Mónica Lavín, que me encantó esa imagen de la corte en términos del clavado en cámara lenta. Tendencia metáforas deportivas para los géneros literarios. Cuando Cortázar decía que en el cuento era un relato que se ganaba por nocaut, mientras que la novela era un relato en que se ganaba por decisión. En este caso, que en la novela corta se utilice el clavado, ¿no? ¿Y por qué? Porque, digamos, combina lo que es la direccionalidad del cuento con la secuencia y la fragmentación posible de la novela. Entonces me encantó realmente esa imagen para novela corta. Y ese era el comentario. Para Ana García, pregunta, yo puedo defender a Umbral. Y un poco porque, bueno, es una novela que me gusta mucho, pero también porque lo que dijiste cuando la comparabas con Púrpura me problematiza mucho la noción misma de novela corta, porque decías que su relativa brevedad era más bien propia o más adecuada a las personajes que tiene, mientras que Púrpura, que aunque era más larga, en realidad estaba más centrada, no por el punto de vista, y en ese sentido quizás lo breve o lo largo de un texto no obedezca realmente a ese número de páginas, ¿no? Sino más bien como a este tipo de perspectivas, de rasgos estructurales. Entonces quisiera un poquito como que comentaras o desarrollaras un poco más esa idea que me parece muy interesante para analizar o reflexionar sobre la novela corta, que entonces ya lo corto no es en función de... Sí, tienes razones. No sé, ahora pensando, por ejemplo, los ejemplos que dio Mónica, Aura y Las batallas en el desierto, que sí son novelas, digamos, pues la característica sería como esta unidad de la acción, ¿no? Hay una acción principal, y a mí se me ocurre que ese hecho es el que las emparenta un poco con el cuento y sería como un camino al género breve, ¿no? El hecho de que las acciones no se fueran para todos lados o no dieran muchas vueltas o no hubiera muchos personajes, como que me parece como propio de la novela, digamos, larga o como género, ¿no? Lo que pasa es que como
no sé qué tan nuevo sea el género de la novela corta en su catalogación, ¿no? Es como esta idea de la minificción que antes se llamaba aforismo, se llamaba, no sé, Monterroso cómo le llamaría a su cuento del dinosaurio, le llamaba un cuento. Y digamos que ahí estaba la ironía en el hecho de que Monterroso dijera, esta línea es un cuento, aquí hay un cuento. Y entonces yo no sé si a veces tratando de pues acoplarnos a la descripción de los géneros, pues ahora sí que nos quedamos cortos, ¿no? Porque la literatura suele como crecer a su manera. Ahora hay mucha literatura fragmentaria. Yo pensaba justamente en tu novela En doble filo, que pues sí que es una novela fragmentaria, y en eso es una novela muy contemporánea, diría yo, muy podría ser una novela fragmentaria, ¿no? Aunque no hay como una unidad, no hay una acción fuera del portero, que es un chismoso, no hay una acción, digamos, que la guíe como novela. Entonces yo no sé, pues yo lo vería más bien así, no más que por, también como este ejemplo de la novela de Fabio, más que por la extensión. Puede haber una novela larguísima, el propio Tristram Shandy puede ser una novela corta, porque nos la pasamos 100 páginas esperando que nazca Tristan mientras el tío Toby juega, y en realidad en términos de estructura de novela no pasa mucho, hay muchas digresiones, pero la acción no se modifica. Entonces sí, pues sería como pues es como toda una discusión, ¿no? ¿Qué define una novela? ¿Qué define un cuento? Y pues no sé, la academia suele saberlo más que uno como escritor, pero creo que todavía podemos discutir y quién sabe a dónde llegamos. Yo lo que quisiera preguntar es si ya llegamos llegamos al final de este viaje, que no es un viaje de turista consuetudinario como el que describes, y desgraciadamente sí se parece un poco al clavado, pero un clavado muy superficial, como de 1,5 metros, pero agradecemos muchísimo la presencia tanto de Mónica Lavín como de Ana García Bergua, que nos hayan ampliado maravillosamente y problematizado también el asunto de la novela corta en México. Muchas gracias a las dos. Gracias.